¿Qué hacer cuando la vida no sale como esperamos? ¿Cómo enfrentar el dolor sin llenarse de odio? ¿Cómo seguir adelante cuando la vida duele? Si estas preguntas han pasado por tu mente, quédate porque el Evangelio de hoy es para ti. ¿Qué quiere decirte Dios hoy? Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 32 al 45. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos iban camino de Jerusalén y Jesús se les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que lo seguía tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: Sí podemos. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. ¿Qué significa el Evangelio? Mientras Jesús camina hacia Jerusalén, sabe perfectamente lo que le espera. No se dirige hacia el reconocimiento de las multitudes, sino hacia la traición, el abandono y la cruz. El Evangelio dice que los discípulos estaban sorprendidos y quienes lo seguían tenían miedo. Había algo en la actitud de Jesús que hacía evidente la gravedad del camino. Él no avanza con ingenuidad, avanza sabiendo. Y ahí aparece una de las imágenes más profundas de este Evangelio. Jesús continúa caminando, aun cuando conoce el dolor que encontrará más adelante. Esto es conmovedor si tenemos en cuenta que nosotros pasamos gran parte de nuestra vida intentando evitar cualquier forma de sufrimiento. Queremos certeza, estabilidad, caminos claros, relaciones que nunca nos decepcionen y decisiones que no impliquen pérdidas. Nos asusta todo aquello que pueda romper nuestros planes o herirnos. Y sin embargo, la vida realmente nos conduce alguna vez a Jerusalén. Momentos de fracaso, enfermedades, decepciones, duelos, rupturas, cansancios interiores o situaciones que jamás habríamos escogido vivir. Y en medio de ese anuncio tan duro que hace Jesús sobre su pasión, Santiago y Juan le piden ocupar los primeros lugares cuando llegue a su gloria. El contraste es impresionante. Jesús está hablando de entrega y ellos siguen pensando en posiciones, privilegios y reconocimiento. Pero sería fácil leer este pasaje creyendo que los discípulos son muy distintos de nosotros. La verdad es que todos llevamos dentro ese deseo de ser importantes, de sentirnos valorados, de asegurar nuestro lugar. Muchas veces, incluso nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestras decisiones están marcadas por esa necesidad silenciosa de validación. Por eso las palabras de Jesús son tan fuertes. El que quiera ser grande, que sea servidor. Jesús desmonta la idea de que el valor de una persona depende de cuánto poder tiene sobre otros. El mundo constantemente nos enseña a competir, a sobresalir, a demostrar que somos mejores, más exitosos o más admirados. Pero esa lógica termina incluso entrando en el corazón y empezamos a creer que solo valemos cuando destacamos, cuando somos reconocidos o cuando tenemos el control de las cosas. Por eso Jesús muestra otra forma de existir. Una persona no se vuelve grande porque todos la admiren, sino porque aprende a amar sin convertir a los demás en instrumentos de su ego. Hay personas que pasan por la vida dejando heridas porque necesitan sentirse superiores, indispensables o admiradas. Y hay otras cuya presencia da paz porque no necesitan imponerse para tener valor. Y Jesús pertenece a estas últimas. Su autoridad no nace del dominio, sino de la coherencia entre lo que dice y lo que vive.
Por eso la cruz revela también algo profundamente humano, que el amor verdadero no siempre coincide con el éxito visible. Hay fidelidades silenciosas que nadie aplaude. Hay personas que siguen siendo nobles después de haber sufrido mucho. Personas que aún atravesando pérdidas y decepciones no permiten que el dolor las convierta en amargadas. Y quizás ahí aparece una de las victorias más difíciles de la vida, conservar el corazón humano en medio de un mundo que tantas veces endurece. Porque el sufrimiento tiene la capacidad de transformarnos en dos direcciones. Puede encerrarnos en el resentimiento, volvernos fríos, desconfiados y egoístas, o puede hacernos más compasivos, más conscientes de la fragilidad ajena y más humildes. Jesús, atravesando la injusticia y la violencia, no deja que el odio determine quién es, y eso no hace menos terrible la cruz, pero sí revela una libertad interior inmensa, la capacidad de no devolver oscuridad por oscuridad. Y tal vez por eso este evangelio sigue siendo tan actual. Vivimos en una cultura obsesionada con la imagen, el éxito y el reconocimiento, pero profundamente herida por dentro. Hay mucha gente agotada de tener que demostrar constantemente cuánto vale. Mucha gente que cree que debe ser perfecta, exitosa o admirada para sentirse digna de amor. Jesús, en cambio, revela que la verdadera grandeza nace de otro lugar, en un corazón capaz de amar con verdad, de servir sin necesidad de aplausos y de permanecer fiel a lo bueno, incluso cuando el camino se vuelve difícil. Al final, la grandeza de Jesús no está solo en haber soportado la cruz, sino en la manera en que la atravesó. No perdió su compasión, no convirtió su dolor en deseo de destrucción, no dejó de amar. Y quizás sea una de las formas más altas de libertad humana, que las heridas de la vida no nos quiten la capacidad de seguir siendo luz. Si tienes preguntas, dudas o inquietudes, escríbenlas en los comentarios. Hay un sacerdote dispuesto a colaborarte en lo que necesites. Y si este video te gustó, apóyalo con un like, suscríbete y compártelo con todos aquellos que lo necesiten. A veces el evangelio puede cambiar el día de alguien o incluso su vida. Nos vemos mañana con el evangelio que Dios trae para ti. Que tengas un feliz día.